Padre bueno, te damos la bienvenida a este lugar y te rogamos por favor que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridas hermanas de Iglesia Nazaret. Soy Pati de Orellana y les doy la bienvenida a su espacio Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Vamos a recordar nuestra constante en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esta palabra pueda cumplirse en su vida y en la mía. Hemos venido hablando durante estas semanas de las pruebas y los procesos y cómo Dios permite que nuestras vidas sean utilizados para purificarnos, limpiarnos de toda contaminación del pecado y ser perfeccionadas, afirmadas, fortalecidas y establecidas en Él. Hablamos sobre el proceso de la purificación del oro, desde su extracción hasta el punto en que está listo para ser moldeado y transformado. Y luego lo comparamos con el proceso cuando estamos pasando una prueba. Vimos la manera en que reaccionamos y cómo Dios quiere y espera que respondamos ante las pruebas. Para poder cerrar este tema, quiero abrir mi corazón y compartir con ustedes mi testimonio de cómo pasé un tiempo de prueba en mi vida. Hace algunos años, el Señor permitió que mi vida fuera procesada a través de diversas pruebas, pero previo a iniciar este proceso, estaba yo un día haciendo un estudio bíblico y haciendo una tarea sobre este estudio, el Señor me inquieta y me levanta en medio del estudio y me voy a orar a mi habitación. Estando yo sola, buscando la dirección del Señor, pues Él me había levantado, el Espíritu Santo llegó a mi vida de forma diferente a lo que yo conocía o estaba acostumbrada. Y es como que empezó a pasar un video de toda mi vida desde la niñez hasta ese momento en el que yo me encontraba. Y empiezo a ver y a darme cuenta de todo lo que yo estaba haciendo mal como cristiana, como hija de Dios. Y no tuve más que postrarme totalmente ante el Señor, muy quebrantada. Y a pesar que ya tenía muchos años de conocerle y servirle y creer yo que le amaba y que le proclamaba, tuve que decirle honestamente al Señor y decirle, Señor, yo he creído que te he amado, he creído que te he proclamado, pero si es necesario volver a invitarte a mi vida, lo voy a volver a hacer. Créanme, hermanas, que después de ese tiempo con el Señor, yo salí de allí liberada, me sentí perdonada, me sentí amada, pero estaba lejos de saber lo que vendría a mi vida. Sin embargo, fue el inicio en el que Dios me permitió pasar de la religiosidad a tener una verdadera comunión con Él. De repente llegó a mi vida diferentes pruebas. Mi esposo se enfermó con una enfermedad muy grave. Llegaron problemas económicos muy serios a nuestras vidas, conflictos familiares. De repente fuimos despojados de cuanto teníamos. Era como si el Señor nos había permitido tener mucho, mucho y después tener nada, nada. Cuando fuimos despojados de todo, hablando materialmente, mi vida cambió drásticamente en pocos días. Al principio creí que esto sería pasajero y duró 4 años. Bueno, ahora se oyen cortos, pero en aquel año yo sentí que fue toda una década. Al inicio de mis pruebas, mis respuestas fueron la preocupación, el llanto continuo y la queja. Pero el Señor en su misericordia comenzó a hablarme y yo podía escucharle claramente. Y un día Él me preguntó, ¿confías en ti? ¿Confías en tu esposo o confías en mí? Porque hoy te enseñaré a depender totalmente de mi mano. Y yo le contesté atrevidamente que confiaba en él, pero en la práctica yo no actuaba como si lo hiciera, pues seguía llorando, seguía preocupada y seguía quejumbrosa. En ese tiempo también me visitó una amiga y hermana en Cristo, y sin que yo me quejara o le mostrara a ella que estaba pasando una situación de queja, ella me dijo, sé que lo que están pasando es muy difícil y quiero darle un consejo, no se vaya a quejar, porque entre más se queja, más grande será la vuelta. Y mire que se lo digo yo con autoridad. Ella me dijo esto porque había pasado por un proceso muy doloroso en la pérdida de 4 hijos.
Su hija mayor y mi hijo mayor tienen la misma edad. Fue en el tiempo de embarazo cuando nosotros nos conocimos. Entre mi hijo primero y mi segundo hijo solo pasaron 3 años y 3 meses, pero entre su primer hija y su segunda hija ella tuvo la pérdida de 4 hijos. Fue un proceso muy difícil, muy doloroso para ella y ella me comentó cómo había sido la queja en este tiempo y cómo no le había ayudado, al contrario, y cuando ella aprendió a no quejarse, las cosas empezaron a cambiar. Hermanas, no menospreciemos el consejo de alguien cuando estemos pasando diversas pruebas. Muchas veces es Dios quien nos lo manda directamente, manda a sus voceros en su misericordia para que nosotros podamos aprender también de otros. Igual, no nos sintamos avergonzadas cuando nosotros hayamos sido procesadas, compartámoslas. Es más, sintámonos gozosas de poder ayudar a otros a través de nuestras experiencias. Después de esta visita y de lo que Dios venía haciendo en mi vida, decidí dejar mi queja y entre más cosas perdía, más agradecía al Señor y le decía al Señor, tú la harás nueva. Cada vez que de algo era despojada, decía, Señor, tú me lo darás mejor. Luego me tomé de la palabra y empecé a escudriñarla, a buscar todos los versículos relacionados con aquellas cosas en las que había sido confrontada por el Espíritu Santo en mi relación con Dios. Y empecé a leer, a escribir esos textos en un cuaderno, los subrayaba en la Biblia, los imprimía y los pegaba en los lugares a las áreas donde más iba en mi casa. También empecé a orar con esa palabra. Y cuando menos sentí, empecé a ver todo lo bueno que Dios estaba haciendo en medio del proceso y lo mucho que nos bendecía a pesar de todo. Por la misericordia de Dios, mis ojos espirituales fueron abiertos y empecé a disfrutar la palabra de Dios. Me costaba leer porque mis ojos se llenaban de lágrimas. Toda esa palabra que por años había memorizado, ahora tenía un verdadero sentido. Me estremecía, la anhelaba, la comía en grandes cantidades. Y siento que se cumplió literalmente en mi vida Hebreos 4:12. Ahora para mí esa palabra era viva y eficaz en mi vida. Era más cortante que toda espada de doble filo. Estaba cortando toda impureza, todo pecado de mi vida, separándome de esa forma doble de vivir, definiéndome como hija de luz, definiéndome como hija de Dios, empoderándome, transformándome hasta lo más profundo de mi ser, preparándome para llevarme a otro nivel, al llamado que Dios estaba haciendo en mi vida en ese momento, ayudándome a discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón que yo ni siquiera conocía. También estaba disfrutando otro nivel de alabanza. Sentía que amaba verdaderamente al Señor. Ya no solo lo decía a mi boca, podía sentirlo y lo más precioso, también podía sentir el perdón y el amor de Dios para mi vida. Me dejaba ser ministrada durante el tiempo de la alabanza. Otra de las cosas importantes que experimenté y que sé que muchas de ustedes lo han experimentado durante las pruebas porque lo han compartido, es que me aferré a una palabra específica. Aunque conozcamos mucha de palabra y como yo les comenté hace un momento, yo anhelaba, la comía, la buscaba, me aferré a la palabra del Salmo 119, del 49 al 52, que dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Miren, esta palabra para mí fue verdadera, fue poderosa, porque yo me hice fan de los dichos antiguos del Señor. Yo empecé a escudriñar la palabra, porque el Señor en su misericordia me llevó a lo sobrenatural y yo empecé a leer todas las historias que antes me habían parecido incoherentes en la Biblia, en mi raciocinio natural, ¿verdad?
y empecé a verle sentido y empecé a ver lo sobrenatural de Dios. También el Señor nos permitió experimentar a un Dios sanador porque mi esposo pasó por una enfermedad muy difícil, pero si él no hubiera pasado por esto, no es lo mismo decir en teoría que Dios sana que experimentarlo en la práctica. Entonces, si no hubiéramos pasado por esto, no sabríamos que realmente el Señor tiene el poder para sanar. También experimentamos a un Dios proveedor. Realmente pudimos darnos cuenta que es que se multiplique el pan, que es que se multiplique el aceite y la harina, que es que el agua se transforme en vino. Pudimos ver esa parte sobrenatural de un Dios proveedor. Créanme que aunque fue un proceso muy difícil, mi vida ya nunca fue igual. Desde aquel momento fue y es mejor. El proceso duró 4 años, pero los 2 primeros años fueron los más intensos. Y aunque trajo mucho sufrimiento y angustia a mi vida, logré ver y experimentar y terminar con ese sufrimiento cuando experimenté en mí el gozo de la presencia de Dios en medio de la crisis, porque el gozo no es circunstancial. Y empecé a adorar al Señor, a entender que la alegría es circunstancial, porque depende de que me esté pasando algo bueno. Pero el gozo, no importa que estemos viviendo la situación más angustiosa de nuestra vida, que siempre podemos experimentar el gozo de nuestro Dios, porque depende de su presencia en nosotros. Aprendí a confiar totalmente en Él, a descansar y a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a hacer mía que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cuando yo comparto esta palabra es porque realmente la experimenté en mi vida y quiero que otro la experimente también. Y entonces las cosas empezaron a resolverse y ni siquiera me percaté. No me daba cuenta de que Dios nos estaba retribuyendo de todo y no solo era mejor, sino que también más. Pero no se trataba la prueba de que Dios nos despojara y luego nos diera algo mejor. Y que en verdad lo agradezco al Señor, no es que no lo agradezca, pero lo mejor y lo más maravilloso fue que a pesar que todo fue muy difícil, en la misericordia de Dios pude ver frutos dulces en mi vida. Cuando menos lo pensé, comencé a hacer pactos con mi Señor. Todos los días le entregaba al Señor mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, mis manos, todo mi ser. Cada día de mi vida, cada mañana yo iba delante del Señor y le decía, Señor, toma mis pensamientos, llévalos cautivos a la obediencia de Cristo, al pensamiento de Cristo. Porque entendí que para que mi vida cambiara, tenía que depender totalmente de Él y de su palabra. El Señor me animó en este tiempo a escribir un libro y lo escribí en un cuaderno. Y yo le había puesto por tema Mujeres de Pacto o Pactando con Dios. Pero debo confesarles que a la última hora me acobardé y ya no terminé ese proyecto. Sin embargo, por el amor y la misericordia de Dios, Él redirigió este proyecto a otros 2 más. Hace algunos años yo me ofrecí como colaboradora de la Escuela Infantil de las 7 de la mañana. En ese tiempo la coordinaba Mayrita de Sosa con Rebeca de Durán. Compartí con Mayrita sobre este proyecto y le propuse adaptar los pactos a las enseñanzas a los niños. A ella le pareció, lo hablamos con el pastor Carlos y cuando él nos dio su aprobación, lo preparamos y lo compartimos con los niños. La verdad fue una experiencia maravillosa que agradezco mucho al Señor y también Mayrita me compartió cómo el preparar y estudiar y compartir estos pactos había impactado su vida y la vida de su familia. Luego recuerdo que un tiempo después, Ruth de Vanegas estaba pasando por la difícil situación de salud de su madrecita, mi recordada y amada hermana Margarita, y se retiró por un tiempo muy breve para atenderla. Junto con un grupo de hermanas, también pudimos dar este estudio de los pactos, pero ya en este caso dirigido a las mujeres. Creo que fue a este mismo grupo del día martes, así que algunas de ustedes lo recordarán, ya sea porque compartieron el tema o porque lo recibieron. Pero la pregunta más importante en todo esto es, ¿de dónde salió esto?
pues salió del dolor, del sufrimiento, del fuego, de la prueba, forjado en el desierto. Y aunque en aquel momento no entendía lo que Dios estaba haciendo, terminé diciendo como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hoy puedo mirar atrás y ver con gozo y decir: gracias, Señor, por tratarme como a hija y procesar mi vida. Gracias por permitir que pasara por aquello. Puedo mirar con gozo y decir que valió la pena. Y desde aquel tiempo, cuando llega una prueba a mi vida, ya no le pido a Dios que la resuelva pronto ni que la resuelva a mi manera. Literalmente le digo: no te pido, Señor, que la resuelvas. Solo te pido, por favor, que me des la fuerza y el gozo para saber esperar y confiar en ti. Y saben algo, hermanos, es increíble, pero desde ese momento, cuando mi oración es así, las cosas se resuelven más rápido de lo que yo espero. Es importante que recordemos que Dios nos quiere llevar a otro nivel de comunión, a otro nivel de adoración, a un nivel sobrenatural. Él nos quiere empoderar con su palabra y con el poder del Espíritu Santo para impactar la vida de otros, para que realmente seamos luz y sal y no piedras de tropiezo. Queridas hermanas, con gozo y gratitud al Señor he abierto mi corazón con el propósito de animarlas a perseverar durante las pruebas, a no desanimarse, a permitir que el proceso se complete. Déjense procesar porque es necesario. Aunque usted escuche mi testimonio y el testimonio de muchas personas, jamás va a aprender como cuando es usted misma la que está bajo las pruebas, la que está en el desierto, porque en ese momento es una enseñanza personalizada de parte de Dios para usted. Y recuerde que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para usted, y que todo lo que le enseñe, por duro que parezca en aquel momento, tiene un buen propósito y lo hace con amor. Así que es mi oración que el Dios de toda gracia nos siga perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.